Y bienvenidos a un video más. En esta ocasión vamos a conversar, a platicar y aprender de un paciente con trastorno obsesivo compulsivo, el cómo es esta condición, cómo llegó a su diagnóstico y demás cosas. Y espero este video ayude a alguien a aprender cómo es esto, o tenga un familiar o él mismo padezca trastorno. Esperemos que esto le ayude. Y pues sin nada más que decir, pues allá vamos. Claro. Bueno, muchas gracias por venir aquí a mi canal. Primero que nada, quiero ver si nos puedes decir tu nombre, de dónde eres y qué trastorno, qué condición padeces. Perfecto. Buenas a todos. Me llamo Fernando Paz. Soy de Argentina, Buenos Aires. Tengo 40 años y mi principal diagnóstico es trastorno obsesivo compulsivo. ¿Cómo definirías más o menos lo que es el trastorno obsesivo compulsivo? Bueno, es como un monstruo, como algo que nos dice cosas todo el tiempo. No escuchamos voces, pero nos dice que nos va diciendo cosas, nos hace pensar cosas que van en contra de nuestros principios. Cosas que realmente siempre feas, negativas. Y eso hace que uno se angustie, se ponga mal y esas cosas, ¿no? Sí, justamente de eso viene la palabra, bueno, lo que vendría siendo obsesión. ¿Qué tipo de obsesiones más o menos llegas a tener, a experimentar? Bueno, he experimentado de todo tipo. Por ejemplo, de que si no hacía un determinado acto iba a pasar algo. Bueno, de tocar cosas, si no algo iba a pasar. De homosexualidad, de pedofilia, de acumulador, verificador. Tenía ideas en la cabeza y pensaba que si como yo pensaba eso era cierto. De todo tipo de obsesiones. Hasta incluso con abrir una puerta de un cajero automático, que no iba a poder abrirla y iba cada rato a comprobar. Cosas así. ¿Y esto te ha venido como afectando desde la infancia o crees que haya habido un punto en el que hayas estado como que de alguna forma sano o diferente? Yo, por lo que yo recapitulo para atrás, tengo TOC desde que tengo uso de razón. Desde chiquito presentaba algún síntoma, pero eran mínimos, yo no le daba importancia, no lo entendía mucho. Recién a partir de los 15 años, 16, empezó a desarrollarse más y recién a los 23 tuve el diagnóstico. Pero bueno, eso antes de tener tu diagnóstico, ¿crees que sí hubo, o sea, muchas cosas que te afectó de tu vida o de tu, sí, más que nada de tu vida en la escuela o trabajo o con familia? Sí, generalmente yo estaba introvertido, o sea, metido para adentro, me costaba relacionarme con las demás personas, me cuesta el día de hoy. Después en la secundaria me costaba concentrarme y esas cosas. Y relacionarme con las personas sí me costaba un montón. Es el día de hoy que no, que estoy tratando eso en este momento, con el psiquiatra. ¿Qué tipo de, bueno, qué tipo de cosas llegas a hacer de alguna forma para calmar estas obsesiones? Bueno, al principio las obsesiones se calman momentáneamente, que en realidad no hay que hacer eso, pero momentáneamente con rituales. Por ejemplo, si yo tengo que tocar la mesa para evitar que algo pase, toco la mesa. Si pienso que el gas lo dejé mal cerrado, ir a verificar el gas un montón de veces. Y las personas que piensan que algo está sucio, contaminado, lo desinfectan y así. El ritual puede variar, es lo que a uno le pasa por la cabeza en ese momento. Justo hablando del tema de los mitos, me surge la duda de si de alguna forma esto crees que haya sido genético, o sea, crees que haya familia tuya que lo haya tenido o que lo tenga, no fue algo que solamente tú lo has tenido. Las causas del TOC en realidad no están aclaradas del todo, o sea, no se conoce bien el sistema. Sí dicen que es hereditario, o que yo soy el primero en mi familia. Por lo menos en mi familia yo no noté ninguna situación parecida, pero dice que sí es hereditario. Pero no hay nada comprobado. También se dice que es una falla de los neurotransmisores de nuestro cerebro, por la falta de serotonina y eso, pero es parte de la... No se conoce bien las causas completamente. Justo y es, o sea, no se sabe y bueno, esto lo hemos comentado en la otra grabación, pero pues la otra no salió, pero era de el hecho de qué otros mitos tú conoces, más o menos alrededor del TOC. Claro, el mito, las personas que no padecen TOC, que son muchas, ¿no? Tienen una idea errónea de lo que es el trastorno obsesivo compulsivo. Confunden eso con manías.
O sea, yo no piso la raya, evito pisar las rayas amarillas. O yo toco 2 veces la mesa y piensa que es eso nomás. Eso puede ser un síntoma, pero el TOC va mucho más allá. Es tener ideas obsesivas que no nos dejan vivir tranquilos, que generan angustia. O sea, en otras palabras, es un infierno tener TOC. Y la persona piensa que son solo unas manías y que, bueno, que con poner un poco de voluntad ya está. No tienen mucha idea sobre todo lo que es el TOC y sobre el tratamiento y todo eso. Falta mucho psicoeducación al respecto. Y justo ahorita me vino a la mente un mito muy común en algunos lados que es el tema de la inteligencia. Tú respecto a eso, ¿tú crees que es verdad de cierta forma o crees que es mentira o directamente te ha afectado a tu manera de, pues, de estudiar? Yo creo también, pero ¿tú te consideras alguien inteligente? Sí, o sea, no es que sea una luz, pero sí, sí. O sea, uno, el TOC incapacita mucho, pero no tiene que ver con la inteligencia. O sea, uno puede ser muy inteligente y tener trastorno obsesivo compulsivo. Le cuesta concentrarse, estudiar y eso, y no es por falta de inteligencia. Por el contrario, yo la gente que conozco, la mayoría, con trastorno obsesivo compulsivo, de personas inteligentes, muy capaces. Pero el TOC es algo que incapacita, traba, por eso sí necesita el tratamiento. Justamente este tratamiento, bueno, yo en mi experiencia ya ahorita he tenido, no sé si tú has experimentado efectos secundarios con la medicación, ya sea, bueno, más que nada, ¿qué efectos has tenido tú o qué tu rutina de cómo te ha ayudado? ¿Cómo ha sido la diferencia antes, después y este tipo de cosas? Sí, sí, la medicación me ayudó mucho a controlar los síntomas con el tiempo, no es algo inmediato. Los efectos secundarios duraron un poco tiempo nomás. Hay muchos, pero que las personas no se asusten porque duran poco tiempo. Puede haber trastornos con la sexualidad, o sea, de problemas sexuales, por ahí una falla, visión borrosa, temblores en algunos casos, como si fuera algo por dentro, ¿no? Sudoración excesiva, pero no es algo que muy grave. Son síntomas pasajeros que, bueno, que son al principio, hasta que el cuerpo se acostumbra a la medicación. Sí, no es del tema de la medicación, ¿tú crees que ya, bueno, ahí te puedes encontrar como que estable? ¿Hubo un punto donde cambiaste mucho o directamente tienes la misma ahorita la que tuviste en tu primer diagnóstico o cómo ha ido cambiando más o menos? El primer diagnóstico tuve dos medicaciones y después se cambiaron porque aumentaba mucho de peso y porque, bueno, me daba mucho sueño, se cambió por otras dos. Pero ya hace más de 10 años que estoy con la misma dosis de ese momento y ahora me encuentro estable. O sea, no estoy al 100% sin síntomas, pero estoy bastante estable, no me puedo quejar. Tengo una vida tranquila, casi normal. Y justo este tratamiento lo has seguido, me dices, bueno, me habías dicho en un psiquiatra privado, ¿verdad? No sé si nos Sí, puedes contar de cómo ha sido el público o cómo ha sido el privado, si crees que, bueno, si has tenido alguna mala experiencia o directamente todas fueron buenas. no fueron buenas todas las experiencias. O sea, yo empecé con una prepaga y eso me llevó a un lugar privado. Y bueno, estuve con prepaga hasta que el médico se fue de la prepaga y continué con él de manera particular. Pero una vez sí, para tramitar un certificado de discapacidad, fui a un lugar público y me han atendido muy bien. Pero dicen que lo público no es muy bueno, que tardan mucho los turnos y que es algo muy complicado. De manera privada tuve buenas experiencias, no puedo decir que no. Claro, y actualmente, bueno, dices que tramitaste lo de tu incapacidad y Sí, actualmente te sostienes con trabajo, con algún apoyo o cómo funciona más estoy, o menos. estoy con apoyo de familia porque estoy tramitando una pensión por discapacidad, pero eso lleva tiempo, me están dando muchas vueltas y bueno, llevan tiempo. Mi padre se ocupaba de la mantención hasta el momento que fue su fallecimiento y ahora, bueno, sí estoy tramitando una pensión por discapacidad para poder tener un sostén económico. Si logro estabilizarme así, después buscaré algo para hacer con tranquilidad, con tiempo. Justo el diagnóstico, no sé si de alguna forma cambió como que tus metas, o sea, yo me imagino que uno de joven tiene esas metas de quiero lograr esto, pero tu diagnóstico te cambió de alguna forma lo que tenías planeado en tu vida. Sí, es como que destruyó, no sé si el diagnóstico, pero sí la patología, la enfermedad destruyó todo. Yo como que ahora no tengo muchas metas, casi. Eso lo voy a mejorar, lo voy a tratar, pero por el momento no tengo tantas metas. Más chico sí. Sí, cuando recibí el diagnóstico sentí un alivio importante.
porque yo pensé que había perdido la razón, no entendía lo que me pasaba. Y cuando supe que existía lo que yo tenía y que había un diagnóstico y que tenía tratamiento, sentí un alivio tan grande que me volvió el alma al cuerpo. Claro, pues sí, esperemos que de alguna forma, bueno, ahorita también busco encontrar ese punto de pues estar sano, de como que estable. Y ¿tú crees que, o sea, crees que haya cosas que la gente no entiende, o sea, por así decirlo, un maestro, pongamos un ejemplo de un maestro que tenga que saber algo de su alumno si tiene TOC? O sea, creo que ya me habías dicho, pero pues para repetirlo, la paciencia y qué otras características tienes que tomar en cuenta si conoces a alguien que tiene TOC. Y bueno, una de las cosas es tenerle paciencia, no involucrarse con sus rituales, con sus cosas, pero más que nada la paciencia, apoyo, contención y tratar por todos los medios que la persona realice un tratamiento correspondiente, que no se deje estar y que no se asuste por su comportamiento raro. Si uno camina para atrás, hace algún gesto raro o hace alguna cosa rara, que no se asusten. Es parte de lo mismo. Justo ahorita que dijiste lo de los rituales, me surge la duda. ¿Estos rituales de alguna forma se busca que se hagan menos, o de cómo se trabaja con los rituales? Los rituales lo que hacen se llama compulsiones, ¿no? Y bueno, los rituales es lo mismo. Lo que hace es dar una tranquilidad en el momento. Yo siento que si no toco la mesa va a caer un rayo. Entonces voy y toco la mesa. Eso me da una paz momentánea, pero después eso vuelve con más fuerza ese pensamiento. Entonces lo que hay que hacer es eliminar los rituales. No de un día para el otro, eso es algo que lleva mucho tiempo, mucho tratamiento y eso, pero los rituales hay que eliminarlos. En su mayoría, por lo menos, para estar bien. Se va disminuyendo muy de a poco hasta que se eliminan. Sí, no es de a poco en poco. ¿Y tú crees que, bueno, crees que hubo un suceso o un conjunto de sucesos en tu vida que hizo que, o sea, que fue un detonante, o siempre lo tuviste el mismo grado que ahorita, o cómo fue tu porcentaje de eso? Yo creo que siempre tuve síntomas, no muchos, de chico, algunos pocos, pero creo que con una experiencia no muy fea que tuve, no es nada de otro mundo, pero no fue buena, creo que se desencadenó más rápido. Pero en realidad yo siempre de chico tenía síntomas, aunque sea aislados. O sea que yo creo que el toque estaba siempre ahí. ¿Tu familia de cierta forma, bueno, recibiste apoyo de tu familia desde joven, o ya fue hasta que tú decidiste por cuenta propia ir? No, fue por cuenta propia. A mí me decían de ir a un psicólogo, pero a mí me daba mucho miedo la palabra psicólogo o psiquiatra, como todo el mundo que piensa que es para la gente que está mal de la cabeza, que estamos locos. Y no es así. Y yo por miedo estuve hasta los 23 años, cuando a partir de los 15 se empezó a ser más extenso el TOC, sin tratarme. Y cuando toqué fondo, ya con síntomas psicóticos, estando mal, pensando que quería morir y todos esos síntomas, fui pidiendo ayuda por voluntad propia, por mi propia cuenta. Terminé en una guardia psiquiátrica. Claro. Y justo, bueno, yo te encontré en el grupo de Facebook para gente que tiene TOC. No sé si nos puedes platicar cómo te ha ido con la comunidad, a quién has conocido, qué experiencias has tenido. Claro. Sí, entré en el grupo como participante y me han ofrecido más adelante ser moderador porque mis comentarios les parecían útiles, les parecían buenos. Contacté con muchas personas que tienen TOC, muchos han mejorado, están mejor, otros no tanto, porque se lleva mucho tiempo mejorar y a veces es más difícil. Conocí gente maravillosa, hice muchos amigos virtuales, sin juzgamiento, porque ahí lo que tiene es que yo puedo contar algún síntoma que tuve y no me juzgan, y la gente puede contar sus cosas sin que los demás se juzguen o confundan. Nos entendemos mucho mejor, es una gran familia, o solo siento así por lo menos. Claro. Y aparte de la gente, bueno, aparte de la gente que conoces en internet, ¿no has tenido experiencia con otros pacientes? Bueno, aunque no sea ni de TOC, sino ya de otras condiciones, que has aprendido también algo. O sea, con las personas que trato más que nada son por TOC, porque es lo que yo puedo más o menos empatizar. Hay personas con otros diagnósticos, sí, pero yo no los conozco mucho de cerca. Generalmente por Facebook o por YouTube he contactado por personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo. Algunos tienen eso solo, otros tienen eso y TLP, eso y ansiedad generalizada y cosas así, pero generalmente me contacto con gente que tiene TOC.
y ahí hacemos una conversación y ya entablamos un vínculo. Dijiste justamente que tu mayor diagnóstico es el TOC, no sé si tengas otra condición o si sea la única. Sí, en realidad el psiquiatra, el primero que me vio, pensaba que yo tenía esquizofrenia, una leve esquizofrenia, además del TOC, pero con la medicación estaba cubierto, o sea que era muy mínima y que casi ni se nota. El psiquiatra que vi último, que es con el que estoy actualmente, piensa que no, que fueron síntomas psicóticos por el tema del TOC, de dejarlo grabar. Así que como que no se ponen de acuerdo, no estoy muy seguro, pero TOC seguro. Pero la esquizofrenia sí es muy leve y no afecta. Mientras siga con la medicación, por supuesto. Y esto, bueno, estos síntomas como si fuera esquizofrenia de cierta forma, estos como a qué edad los experimentaste más o menos. Y fue cuando tuve los síntomas psicóticos, fue en el final, fue en el año 2006, cuando cumplí los 23 años. Y empecé con que mi alma tenía que ir al cielo a los 23 años, y que si no yo debía morir, y si no, ¿por qué no bajaba una virgen y me curaba mágicamente? Y empecé con síntomas así que son psicóticos, y ahí fue donde empezó todo, donde me dijeron que tuve un esquizotoc, que sería un TOC muy agravado con síntomas parecidos a lo de la esquizofrenia, pero que no son esquizofrenia. Justo que dijiste lo de la esquizofrenia, me surge la duda de si tú crees o sea, el diagnóstico que te dan los psiquiatras, ¿crees que ya es estático o que va cambiando o que muchas veces no aciertan a la primera? ¿Cómo vendría siendo? Por lo general, algunas personas se diagnostican mal o tardan en diagnosticarse. En mi caso se diagnosticó enseguida, porque tuve eh, síntomas muy marcados. Ya, ok, entonces ya volvimos y ¿en qué había quedado que el diagnóstico cambia? Creo que fue lo último que dije, ¿verdad? No que el diagnóstico cambie, sino que muchas personas tardan en recibir el diagnóstico y algunas se diagnostica mal. Una vez que se latina, está bien, el diagnóstico no cambia, pero se puede tardar varias sesiones en diagnosticar y se puede diagnosticar mal en algunos casos, depende. En mi caso, como los síntomas estaban muy marcados, se diagnosticó enseguida. Igual pues se confirmó y se reconfirmó, pero ya en el momento se dieron cuenta porque era muy, muy marcado lo mío. Y justamente, o sea, de cierta forma, ¿tú crees que hay gente que tenga el diagnóstico, pero como que muy leve? ¿O cuál vendría siendo la diferencia que marca que alguien sí tenga tu condición y que no la tenga? No, el toque es uno solo. Sí puede ser leve, porque recién empieza, puede ser más moderado y puede ser severo. En mi caso era muy severo porque lo dejé estar mucho tiempo. Pero sí, ya si uno experimenta síntomas diferentes o algo raro, debería consultar con un psiquiatra enseguida. Porque si se lo trata a tiempo, es mucho más fácil y tarda mucho menos y es mucho mejor que dejarlo estar como dice yo. Si uno lo deja estar mucho tiempo, termina como yo, con síntomas ya psicóticos en una guardia. Entonces, bueno, justamente yo he visto este patrón de diagnósticos de esquizofrenia y, o sea, sí es muy común, ¿no? Sí vendría siendo muy común en gente con esta condición. O con cualquier condición, creo, de bipolaridad también o de otros tipos. Sí. Por lo general el TOC no viene solo, o dicen que no viene solo, puede venir con otra patología. Por eso mucha gente tiene TOC y trastorno de ansiedad generalizada, muchos tienen TOC y TLP, que es trastorno límite de la personalidad, o TOC y bipolaridad, se puede tener ambas cosas. Sí, depende del caso. O solo TOC, sí, hay casos que sí. Y regresando al tema de la comunidad, ¿cómo cambió de cierta forma? O sea, ¿tú crees que la tecnología, yo me imagino que tú eres de una generación como anterior a todo este tipo de cosas de internet y todo eso, ¿tú crees que sí ayudó mucho a la gente que actualmente tiene toga como era antes? Sí, ayuda y es en contra también. O sea, ayuda que hay mucha información al respecto. Yo cuando tuve TOC de chico no tenía internet, ni celular, ni nada por el estilo. Y bueno, ahora hay mucho celular, mucho internet, mucha información. A veces juegan contra. Pues yo lo digo porque en el grupo hay mucha gente que dice yo tengo TOC y que hizo el diagnóstico. Lo hizo la misma persona por el Google. Y esto es un error. Hay que consultar con un psiquiatra para que haga el diagnóstico correcto. Pero la información sirve una vez que uno tiene el diagnóstico. Cuando uno lo tiene, entonces ahí sí conviene leer un poco al respecto para ver sus síntomas y ver cómo se siente y eso. Hay mucha información, ayuda mucho. No reemplaza el tratamiento, pero ayuda mucho.
Y entonces, en este caso, bueno, ¿en qué momento crees tú que alguien ya tendría que decir que quizá tiene ya que ir con el psiquiatra, que ya es hora de ir a checar? Bueno, cuando tenga un comportamiento raro, que no es normal, ya debería consultar con un psicólogo, por lo menos con un psicólogo al principio. O sea, si uno se lava 300 veces la mano por día, o si uno siente que tiene que tocar la mesa porque si no va a pasar algo, o tiene síntomas que no son comunes, que los demás de la persona se dan cuenta. Si yo miro que mi persona de al lado toca la pared todo el tiempo, o que hace cosas raras, lo ideal es que ya consulte por lo menos con un psicólogo. Y si necesita psiquiatra, lo van a averiguar. Ya, es que creo que se está acabando un poco el tiempo, pero Sí. bueno, ajá, pero ahorita que iniciamos la llamada de nuevo cuando se acabe. Entonces, ¿tú de dónde obtienes esta información? ¿Dónde te empezaste a informar de cierta forma? Bueno, cuando supe el diagnóstico empecé con el Google, principalmente. Ya mucho después, cuando estaba mejor para ayudar a otros y eso, entré a lo que es este grupo de Facebook y a otros para contar mi experiencia y todas esas cosas. Entonces, tú, bueno, ¿es lo que también vendría recomendando o hay algo más que recomiendes para que la gente, si tiene una duda, busque información o puramente el psiquiatra? No, no, el psiquiatra lo primero. Cuando ya el diagnóstico esté, no antes, no autodiagnosticarse por internet. Cuando ya esté el diagnóstico, investigar un poco al respecto para entenderse un poco más. Y en el caso de los familiares y gente cercana, sí deberían informarse en internet. Si pueden tener alguna sesión con el psiquiatra para que les explique un poco mejor. Porque muchos familiares o personas cercanas se enojan con la persona, no las entienden, dicen que pongan voluntad y para la persona es difícil, no es tan fácil como parece. Por eso la psicoeducación es muy importante. Tú, bueno, conoces, ya habíamos mencionado esto, pero también sí para recordar, alguna película, algún personaje que conozcas famoso o alguien que tú veas y te identifiques con ese también. Y hay que ver en qué caso. Yo vi una película que se llama Tok Tok, que es en España, por Netflix, y sí, o sea, a la película está bien lo que hicieron porque los síntomas son así. Pero lo tomaron medio como burla, es gracioso. Para la persona que sufre TOC no es gracioso para nada. Y actores conocidos, sí, está Leonardo DiCaprio, Boric, que es el presidente de Chile, eso era, no sé, pero el presidente de Chile. Hay muchas personas con TOC conocidas. Entonces, Y hay ¿crees que, películas, pero no las he visto, pero hay, como El Aviador, por ejemplo. sí, esa ya la viste o todavía no? No, no la vi, la verdad no la vi. Yo tampoco, pero entonces, ¿crees que de cierta forma sí es, bueno, sí es posible llegar a lograr como que cosas teniendo TOC, cosas importantes o llegar a tener Sí, una vida buena? sí, se puede tener una vida normal, sí. No sé si tener familia, porque los hijos pueden heredar TOC, pero dicen que sí, pero sí, no hay problema. Uno puede ser presidente, puede trabajar en una empresa, puede hacer su vida casi normal, sí. No al principio, o sea, cuando el TOC está full, no, está muy incapacitado. Pero cuando el TOC se va mejorando, se van apaciguando los síntomas, sí, se puede hacer una vida normal. Una No vida. todos, hay gente que la afecta más que otra, pero sí. Bueno, no sé si vendría siendo como independiente de cada persona el poder lograrlo, o crees que todas con cierto esfuerzo podrían llegar a tener esta vida. Depende de la persona y depende de muchos factores, porque, por ejemplo, la medicación que con lo que se empieza tiene una respuesta del 60 al 70%. O sea que hay personas que la medicación no les resulta. Tienen que probar con otros métodos y no sé si son efectivos y aparte son costosos. Así que depende del caso. Con voluntad y con tratamiento se puede, pero hay que ver qué tipo de tratamiento y no siempre se puede. La mayoría de las veces sí. Y justo hablando de este tratamiento, ¿crees que es costoso o es algo que alguien sí normal pueda pagarse y a la vez trabajar y a la vez todo este tipo de cosas? No, es costoso. O sea, yo en mi caso, como tramité un certificado único de discapacidad, me cubre la medicación y eso, pero en casos generales es bastante costoso, porque la medicación es costosa, las sesiones con el psiquiatra son costosas, y si uno tiene que estar años y años tratándose, pues no es que se trata de una semana y ya está. Sí, tiene que invertir una buena cantidad de dinero y no todos tienen esos recursos, pero vale la pena, eso lo puedo asegurar. Y justo, bueno, mencionando también el tema que te dije
un maestro que tiene un alumno con TOC. En este caso, si yo, por ejemplo, soy un padre de familia y llevo a mi hijo al psiquiatra y me dicen que tiene TOC, ¿qué tendría yo que esperar a hacer o qué tendría que considerar ahora que tengo ese diagnóstico? Claro. Bueno, primero hablar con el psiquiatra si es posible para que le explique un poco mejor, después leer información al respecto para entender un poco más. Lo primero no juzgar al paciente, porque uno se enoja con el paciente. Dice, ¿por qué haces eso? ¿Por qué haces tal cosa? Ponle ganas, échale ganas. No es así, no es tan fácil. O sea, tenerle mucha paciencia, no involucrarse con los rituales y a mucho contención, porque la persona sufre, se siente mal, se siente sola, incomprendida. Entonces, comprensión sobre todo. Claro, entonces más que nada es ese tipo de cosas y bueno, en general, en tu caso en particular dices que afectó socialmente, pero ¿crees que todos los casos suelen tener esta regla general o crees que hay una diferencia de gente a la que no le afecta para nada socialmente? ¿O cómo vendría siendo la diferencia entre un TOC y otro y otra persona? Sí, no, o sea, muchos casos afectan, pero no en todos. En mi caso particular, yo no sé si es solo por el TOC. Yo de chiquito ya tenía, me aislaba, estaba siempre solo. No creo que sea solo por el TOC. Creo que tiene que ver con la personalidad y con el TOC cuando lo termina de grabar, pero depende de cada caso. Hay personas más sociables. Algo afecta, pero hay personas que le afectan mucho y otras que le afectan poco. Ahora me surge la duda también de, no sé cuántas, no, ya lo mencionaste, pero no lo recuerdo muy bien si cambiaste de psiquiatra y qué tú crees que debería considerar alguien si ya tiene su diagnóstico, si está en un tratamiento y siente como que tiene que cambiar de psiquiatra, pero no está seguro qué tendría que tomar en cuenta o qué tú crees que tendría que tomar en cuenta. Claro, en realidad no hay que cambiar de psiquiatra si no es necesario. A menos que no esté funcionando el tratamiento o uno no se sienta cómodo. Porque lo ideal es que se sienta cómodo con el terapeuta, porque si no es muy difícil. Pero sí, yo cambié de psiquiatra porque tenía una prepaga y el médico se iba de la prepaga y tuve que cambiar, pero si no, no hubiera cambiado nunca. O sea, lo importante es que uno se sienta cómodo y vea que va por buen camino. Si es así, no tiene que cambiar de terapeuta. Si el terapeuta no le da mucha importancia o no lo escucha o no se siente cómodo, tal vez sí sea ideal pedir un cambio. Y bueno, en cuanto a terapias, esas más o menos, como que en qué se enfocan las terapias más o menos o cómo son, cada cuándo y a eso cómo es. Y al principio cada 20 días, después cada un mes, más o menos, depende del caso. Mi caso fue medicación y terapia, psicoterapia. En muchos casos, en la mayoría, sobre todo en otros países, está la terapia cognitiva conductual, llamada EPR, que es para personas con TOC. Acá en Argentina mucho no hay de eso, pero es lo ideal. La terapia con medicación al principio y después con la conectiva conductual, que es exponer a la persona a los miedos que tiene. Si yo no quiero tocar la mesa, me hacen tocarla con un dedito apenas y se va aumentando cada vez más para que yo pierda el miedo a eso. Entonces, bueno, esa terapia vendría siendo una y ¿hay alguna otra o únicamente recuerdas ahorita esa? Dicen que la mejor es esa. Yo hice terapia común, hablar con el psiquiatra y medicación y estoy bien. Pero dicen que la mejor es esa de PR, de terapia colectiva conductual. Pero depende de cada caso. Después hay otros métodos, está la estimulación magnética transcranial, que es poner un casco atrás y dar estímulos al cerebro, la terapia electroconvulsiva, incluso psicocirugía y cirugía para el TOC en algunos casos. Pero son muy costosos y son pocas las personas que pueden acceder. Y eso es como último recurso. Primero se prueba habitual la medicación y la terapia, y cuando no funciona en un tiempo se va buscando otros métodos. Bueno, justamente yo no conocía eso de la cirugía, no sé si nos puedas hablar si, o sea, me suena hasta incluso como ciencia ficción, pero no sé cómo se trate eso, si crees que es para todos. Y yo creo que muchas personas pueden acceder no económicamente, sino yo no tengo idea, no lo practiqué y lo leí en internet, pero sí, como es un problema con los neurotransmisores de nuestro cerebro, por ahí con alguna cirugía van reparando o tocando partes del cerebro y por ahí puede ser que exista. Existir existe, no sé qué tan efectiva sea, o sea, no voy a mentir, no conozco exactamente los resultados.
¿Tú crees que hay cosas que se pueden, o sea, mejorar en, ya sea en el sistema público principalmente o en el privado para lo que es tratar a las personas con estas condiciones? Ah, sí. Lo último que te había dicho era lo de que si tú crees que hay ciertas cosas que se pueden mejorar en el sistema, ya sea público o privado, para atender pues mejor los casos de TOC de pacientes. El privado se maneja dentro de todo bien, pero sí, el sistema público más que nada es los turnos que sean más seguidos porque la gente tarda mucho en cada turno y las personas se sienten mal y necesitan atención inmediata. Hay mucho que mejorar ahí. Porque los profesionales no son malos, pero sí el tema de los turnos, falta de insumos en los hospitales y eso también, que no tiene que ver con el TOC, pero esas cosas sí, para mejorar sobre todo en lo público. Lo privado dentro de todo no hay problema, cuando uno paga generalmente tiene las cosas sin problema. Ah, sí, justo bueno, te iba a preguntar también de tu rutina diaria, cómo vendría siendo más o menos. Bueno, depende, duermo bastante por el tema de la medicación y por algún otro tema, supongo. Me levanto, veo televisión, salgo, paseo, visito a mi hermano. No tengo una rutina muy, muy común, pero la persona puede tener una rutina diaria, puede ser su vida casi normal. Levantarse, ir a trabajar, volver. No cuando el toque está full, pero cuando está mejor, puede hacer su vida normal, de la misma forma que haría cualquier otra persona. Bueno, así como cualquier otra persona y bueno, me dijiste que tú como bueno, que alguien contó que crees que no podía, bueno, era difícil ser padre. No sé si de cierta forma haya cierta posibilidad o cómo lo veas tú que sea difícil. No, no es difícil, es que las personas pueden heredar eso y muchos no quieren eso, que no quieren que el hijo sufra con algo como el TOC. Sí pueden tener hijos perfectamente, pero hay una posibilidad, que a lo mejor no es el 100%, pero hay una posibilidad remota de que los hijos tengan TOC o los nietos o lo que sea tengan TOC. Entonces muchos para no tener un hijo al mundo con TOC y que sufra, prefieren no tener hijos. Pero no es que no puedan, sí, sí se puede. Y me dijiste que tenías, bueno, al principio tenías ese miedo de ir a lo que hace el psiquiatra o al psicólogo. ¿De qué forma o cómo fue que rompiste ese miedo que te motivó a, sí, a ir de cierta forma? Sí, o sea, lo que me hizo ir fue la desesperación. Estaba tan mal que ya cualquier cosa que me dijeran no hubiera ido. Me hubieran dicho, te va a atender, no sé, un matasanos, un curandero y capaz que hubiera ido. Estaba tan desesperado que me di cuenta que necesitaba ayuda y terminé pidiendo ayuda a gritos. Y eso me hizo confiar. Una vez que fui una vez y fui dos, empecé a confiar y a perder el miedo. ¿Tú crees que, bueno, hubiera otra forma en tu entorno, ya sea que tu familia, tus amigos, o que hubiera infografías, más información? ¿Crees que hubiera habido otra alternativa para que fueras más rápido o crees que solo hubo esa opción de que todo calculara para que llegara a ese punto? Yo creo que no, porque me han insistido en ir. Mi mamá me ha dicho de que me daba miedo, así que yo creo que hasta que no toque fondo no hubiera ido. En mi caso, que no tenía información y eso, ahora que hay mucha información en internet, por ahí muchas personas se dan cuenta que tienen algo parecido y deciden ir al psiquiatra. Pero en mi caso yo creo que ya hasta que no toque fondo no hubiera ido. Y ando hasta ese punto. Y en YouTube no has visto más gente de bueno de todo o has coincidido con ciertas experiencias Sí, con muchos. como qué Perdón. tipo. Sí, sí, muchas personas dicen que, no, que evitan, que hacen los rituales que hacen, de evitar esto, de evitar lo otro, de pensar que van a hacer daño a otro porque le viene ese pensamiento. Y entonces yo coincido con toda esa gente porque tuve todos esos síntomas. Muchos años sin TOC, no, con muchos años sin TOC, no, muchos años con el TOC a full, pasé por diferentes síntomas y comprendo la mayoría de todas las personas que cuentan síntomas y experiencias. Y en las escuelas, bueno, más que nada en Argentina, que es tu caso, allá hay psicólogos o no había ese apoyo, sí lo hay, pero nunca te decidiste o cómo era allá. No, que yo supiera no había, pero si hay tampoco lo hubiera usado. Todo porque uno porque le da miedo, piensa que es para los locos nada más. Bueno, es un grave error, es que hay que romper el estigma ese. Porque yo creo que la persona que está loca, que realmente tiene ese problema,
piensa que los locos son los demás y ella está bien, y no va al psiquiatra o al psicólogo. Yo creo que el que va es alguien que quiere progresar, alguien que se siente mal y quiere corregir ese problema. Van los Ah, valientes, en otras palabras. sí, en algún momento algún maestro no te llegó a hacer un comentario al respecto. No, en mi caso por Y, lo menos. y en el, bueno, en el trabajo, otra persona creo que me había comentado que en el caso de bipolaridad él sintió como discriminación. ¿Tú sientes que hay cierta discriminación también o que no la hay o cómo está eso? Sí, hay mucha discriminación, por eso yo no lo comento. Yo si voy a la panadería, al supermercado, lo que sea, no ando comentando que tengo TOC. Porque si yo digo tengo una discapacidad, no discapacidad, si yo digo tengo una patología mental o un problema con mi salud mental, la gente dice, está loco, aléjense. Es lo primero que piensa la gente. No piensa que tiene un problema y que lo va a corregir. Piensa mal. Entonces yo trato de no decirlo más íntimo, pero sí, sí, hay mucha discriminación, mucha falta de psicoeducación al respecto. Pero bueno, es que esta persona creo que me había dicho que se dan cuenta en que se dan cuenta en su seguro, me parece que al registrarse como que como empleado o algo así, ahí no pasa algo similar. Depende, en el trabajo puede ser, porque si hacen un psicofísico, un examen psicológico, se pueden dar cuenta, ¿sí? Incluso un análisis de sangre puede salir restos de la medicación, sí. Yo no digo en el trabajo, yo decía en las personas en general, pero pasa que si uno dice tengo TOC o tengo tal problema mental, y generalmente no lo van a tomar, por lo menos acá en Argentina. Tienen millones de personas, cientos miles de personas para tomar, van a buscar a alguien que ellos consideren sano y no a alguien que consideran loco. Porque ese es el problema, lo consideran loco, no hay no a alguien distinto, sino loco. Entonces, mientras haya ese prejuzgamiento va a ser muy difícil. Pero justo, no recuerdo si fuiste tú en la otra vez o fue otra compañera que me comentó que sentía que debían de contratar a esas personas porque esas personas trabajaban con más fuerza de cierta forma como agradecimiento. No sé si tú creas eso como que si alguien de alguna forma le da la oportunidad, sienten que esta persona va a trabajar muchísimo mejor. Sí, va a trabajar mejor porque pues, la mayoría son personas inteligentes y la palabra misma lo dice, obsesivo, o sea, que si se obsesiona con el trabajo, con hacer bien el trabajo, le va a poner mucho más energía, mucho más tiempo y mucho más ganas que otra persona que a lo mejor no. O sea, que lo va a hacer mejor, pero te vas a evitar el prejuzgamiento, ese es el problema. Pero justo ¿crees que puede ser para todos los trabajos o crees que hay trabajos que en particular se les dificulte a alguien con tu condición? Bueno, si el toque está full, sí, porque es difícil concentrarse. Uno se distrae con los rituales, con las cosas, con los pensamientos. Entonces, si está muy a full, lo ideal es tratarse y no estar trabajando hasta que mejore un poco y ahí sí. Pero como poder se puede, pero es muy difícil. Cuesta más cuando está bastante a full. Sí, es que justo esta compañera me comentó que era cuando había mucha gente, que en el tema de que estar en una tienda o atender a mucha gente, como que la estresaba y se ponía muy mal. ¿En tu caso no pasa algo similar con la gente? Bueno, al principio sí. Yo me mantuve aislado sin trabajar mucho tiempo, pero sí, eh, sí cuesta relacionarme con las personas. No es que me pongo mal, que me angustio, pero es un poco estresante, sí. Ahora que estoy mejor, bueno, lo veo de otra manera, pero al principio cuando uno está mal, sí, se estresa de nada, se cansa de nada, sí. Y justo estudiaste, no sé si terminaste una carrera o cómo estuvo. No, perdón, sí, ese es el tema, no me hice nada porque estaba con el toca full. Recién ahora estoy viendo de terminar el secundario, que me quedó una materia y ver cómo progreso, cómo sigo. Pero tuve una pausa muy importante en mi vida con el TOC, porque lo tenía tan a full que me incapacitó por completo. Entonces es como si hubiera pausado 20 años. En mi Y caso, pero la mayoría de las personas pueden hacerlo normalmente. justo esta también compañera me había comentado, ¿tú crees bueno, que hay puntos que deben de considerarse más actualmente de la salud mental, o sea, como considerarla como otras enfermedades, o sea, como ya quitar este estigma de que te llegaste a estudiar por el TOC, ya sea un mes o 2 meses, o por bipolaridad o lo que sea como si te pasó un accidente también, que la gente tenga como más ese respeto de cierta forma. Y respeto y comprensión. Y cuesta. Yo tuve como esa pausa y sí,
tiene que tener en cuenta eso. Lo que pasa es que si yo digo, voy a un vecino y le digo, tengo un problema de salud, me va a decir que te duele. No va a pensar nunca en la salud mental. Y la salud mental es tan importante como la física. Hay que darle mucha más importancia de la que se le da. Porque acá parece un tabú la salud mental. Mucho no se habla, pero es tan importante como la física. De hecho, afecta a la física a veces. Actualmente no, bueno, ahorita no sé qué más te podría comentar, no sé qué nos quieras compartir de ti, qué te gustaría que yo te preguntara, que no te he preguntado ahorita. No, me he preguntado todo bien. ¿Qué diría una persona, un familiar con TOC? Por ahí, ¿qué diría? Le diría que tenga paciencia, que apoye mucho al hijo, sobrino, bueno, familiar que sea, que no se involucre con los rituales, pero que sí que lo dé mucho apoyo, mucho cariño, que se asegure de que haga el tratamiento, que eso es lo más importante, porque si no, que no corte el tratamiento, porque si no lo va cortando, como que vuelve a empezar, sino que tenga continuidad, apoyo y que siga el tratamiento, porque mucho no se puede hacer tampoco desde afuera. Claro, entonces, no sé si quieras que te vayan a seguir a alguna red social o si hagas tú algo en, no sé, en alguna red social, YouTube, Facebook, Instagram o solamente como moderador. Sí, un segundito. Sí, el Instagram es Fernando Paz, así como lo ven acá, Fernando Paz 83. Y Facebook se llama Trastorno Obsesivo Compulsivo, Salud Mental y Trastorno Obsesivo Compulsivo. No me acuerdo el nombre del grupo. Me das un segundo, te digo. Ok, Trastorno Obsesivo Compulsivo. TOC, entre paréntesis, y Salud Mental Oficial. Ese es el grupo de Facebook en el que estoy, donde hay mucha gente con TOC, con otras cosas también, pero la mayoría está enfocada al TOC, y conoce muchos familiares que también que entran para ver cómo ayudar. Digo, la gente que se sube, que si bien el grupo lo crearon desde México y para toda Latinoamérica, yo soy moderador y soy argentino. Hay de todas partes, gente de todas partes. Así que entren, que van a tener buena contención, buen apoyo. ok, entonces creo que sería todo y pues muchas gracias por haber venido aquí a mi canal. No, no hay por qué, gracias por la oportunidad, por la entrevista y bueno, estaremos en contacto. Ok, espero hagamos luego otro video, ¿se puede? O veremos ahí qué Sí, pasa. cuando gustes, hacemos otro video, no, no hay ningún inconveniente. Cuando tengas el video listo, sí, bueno, igual me fijo en tu canal, no hay problema. Claro, Listo, sale, muchas dale, gracias. hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.